Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos este domingo 10 después de Pentecostés. Lucas 18:14. Todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. La parábola del fariseo y del publicano, dice el padre Castellani, es la escena más famosa de toda la literatura. Paradigmática. Plasma el conflicto de los enemigos de Cristo, cuáles eran los fariseos. Ellos lo mataron. El fariseísmo es soberbia religiosa, la peor que hay. La descomposición de lo mejor es lo peor, dice el adagio latino. La humildad es la primera virtud del cristianismo, o mejor dicho, ni siquiera es virtud, es mucho más, como dirá San Agustín, incansablemente, sino su fundamento, el fundamento de todas las demás virtudes. Es su campo, su humus, su tierra. Es así que la Santísima Virgen se llamó a sí misma 2 veces baja, pequeña, traducido esclava. Yo soy la esclava del Señor, el término más bajo que existía en el paganismo. La humildad, sintéticamente, es, como decía Santa Teresa de Jesús, andar en verdad. Es lo contrario de la soberbia. La soberbia es endiosarse, tomar esto que es divino, que hay en nosotros, imago Dei, y a contrapelo oponerlo a Dios. Es apropiarnos en lugar de Él. Es ponerse en la mentira, es la mentira más fundamental que existe. La soberbia es apropiarse de lo que se tiene y que es de Dios, y con ello, como dirá el Dante en la Divina Comedia, por boca de Virgilio, a la pregunta de Dante frente al gigante gélido del príncipe de Satanás. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este es aquel que levantó las cejas contra el Creador, contra el suo fattore alzó la ciglia. Satanás tenía mucho con qué ensoberbecerse, y por eso hay tanta variedad de soberbios que no pueden describirse. Dice el cardenal Newman, la vanidad es la soberbia de los débiles, el pavonearse, el vedetismo, la exposición, el protagonismo, fatuo. Y dice así, y la soberbia es
la vanidad de los fuertes, de los sabelotodos, de los que tienen mucho y se lo apropian. La vanidad no es hija de la soberbia, sino su prima. Hay hombres que no son vanidosos, de puros soberbios que son, como los puritanos, los cuáqueros, como los cátaros, los crotos heréticos, el croto hereje. Pura vanidad, vanidad, el hacerse ver, hacerse creer que se es pobre, humilde, porque cambia de zapato y anda en alpargata. Fantochada, cursi, vanidad, todos hablan de él. Por eso San Francisco será el único grande que la Iglesia supo discernir el dedo de Dios, la verdadera humildad. Ambas, la soberbia y la vanidad, son nefastas. Los hombres se enorgullecen del mando, y eso es la ambición. Se enorgullecen del talento, y eso es engreimiento. Se enorgullecen de la religión, y eso es fariseísmo, dice Castellani. Secta, secta, secta. Oh, tan fácil de caer así. Como dirá San Francisco de Sales, la Iglesia no es un club de perfectos, es un gran hospital, decía San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. La Iglesia es esto, no es secta de perfectos. Está lleno de mediocres también. Unos están enfermos, otros convalecen. Todos estamos heridos, enfermos. Y la humildad nos hace entender esto y convivir con ello. Son las tres soberbias más grandes que hay, las que han cubierto al mundo de lágrimas y de sangre. Para ser humilde, no basta saber que uno es tan poca cosa delante de Dios, obvio. El fariseo lo sabía, por eso era religioso, por eso sube al templo. Hoy va. Pero San Pablo dirá frente a esta soberbia encubierta: todo lo que tienes lo has recibido. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo soy una nada. Peor aún, soy una nada pecadora, decía Santa Margarita María de Alacoque. Ese es el comienzo, pero hay que practicarlo. No quedar en una simple noción intelectual o emocional. Esa noción de uno mismo no es ya poca cosa. Y la mejor manera de practicarlo es a través de la humillación. No la que se busca, porque no siempre es bueno, sino la que se recibe, cabe, te cae encima. Pero recibida buenamente, dócilmente, humildemente. Cuando nos menosprecian, cuando nos tienen en cuenta, cuando caemos de la lista
cuando no nos dirigen la palabra, cuando nos calumnian, nos critican maliciosamente, viperinamente, naturalmente nos da rabia. Porque quitarle a uno el buen nombre, el ser ninguneado, ser despreciado, ser desconectado, borrado como hacía Stalin con sus enemigos, que los borraba de la foto. Eso es peor que romperle a uno los huesos. Pero si uno aguanta con santa paciencia, con violencia interior, sí, crece la humildad, la verdadera, no la que se disfraza de croto, de ridículo. Porque no puede hacer eso sino diciendo, como dice Tomás Kempis en la imitación, al fin y al cabo, yo también soy malo, sino en esto que dicen, en otras cosas. ¿Quién sabe si yo no lo he hecho, esto mismo, que a mí me hacen? Y Dios me está adoctrinando y purgando. Cualquier hombre que lleva bien una humillación pasivamente, como dirá San Juan de la Cruz, las purificaciones purificaciones pasivas, los males que nos caen, no que buscamos. Uno está ya está en presencia de Dios. ¿Sí? Ha trabado relación con Dios, o sea, con la verdad. La verdad misma en persona que se humilló en la cruz y que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque no lo sepa, la humillación es peor que la muerte, entendida así. La última humillación será ella, la muerte, la última, pero que nos promete la exaltación de la verdad. Como dirá la Virgen en el Magnificat, el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Decía Monseñor Lefebvre que la misa de siempre, la misa tradicional, la misa de San Pío V, la misa verdadera, es, decía, curioso, ¿no? La misa del publicano. Sí. Le aplicaba ese mote, la misa del publicano. Tantas veces invita a esta misa a la humillación. Su rito está hecho de una manera que quiere provocar en nosotros el doblegar el espíritu en adoración delante de Dios. La misa nueva, por lo contrario, es autorreferente. La otra miraba cara a Dios, subía al altar, se elevaba, pero para dar espalda al mundo y cara a Dios. La de Pablo VI es la mesa redonda, es la misa del encuentro entre nosotros. Es absurdo. Es la del fariseo, propiamente, la que se doblega sobre sí mismo, se repliega sobre sí. Es la misa de acción de gracias permanente. De hecho, ya ni siquiera misa se dice, sino Eucaristía, según los exégetas, los grandes teólogos, los grandes cráneos. Eucaristía, da gracias, 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 gracias. Gracias. Qué sutil.
como el fariseo. El fariseo también daba gracias a Dios. Y en el templo. Y se creía santo. El publicano se sabía pecador. Estaba en la verdad. El primero salió con un pecado más, la soberbia. El segundo salió justificado. Pidamos a la Virgen Santísima, nosotros que rezamos la misa tradicional con 3 confitios, genuflexiones, golpes de pecho, innumerables kiries, que provoquen en nosotros la humildad que encontró el cielo en los niños de Fátima. Que provoque en nosotros el hábitus, el humus, con humor, de la humillación penitencial. Al menos aprendamos en la misa, en la escuela de la misa de siempre, esta gran virtud fundamental de cara a la verdad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.